Lo que empezó como un simple viaje al supermercado se transformó en un enfrentamiento que nadie olvidaría jamás. Cuando una anciana racista le dijo a un joven negro que se regresara a África, lo que él respondió congeló cada respiración en la sala, y cambió todo para siempre. Antes de comenzar con esta historia que te dejara sin palabras, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, tenemos una historia nueva todos los días. Ahora sí, comenzamos. El supermercado vibraba con el bullicio de las tareas diarias. Los compradores empujaban sus carritos por los pasillos, algunos perdidos en sus pensamientos, otros conversando en voz baja. Era una tarde soleada en un pequeño vecindario de Ohio, un lugar donde todos parecían conocerse. Pero hoy, la rutina habitual se rompería de la manera más inesperada. Cerca de la sección de frutas y verduras, una anciana, probablemente de unos 70 y tantos años, estaba ajustándose las gafas. Tenía un aire de impaciencia, murmurando entre dientes mientras alcanzaba una bolsa de manzanas. Su cardigan descolorido y su cabello plateado cuidadosamente recogido le daban una apariencia inofensiva, pero lo que ocurrió después fue todo lo contrario. Un joven afroamericano, alto y vestido de manera casual con una sudadera azul y jeans, se acercó al mismo puesto, estirando la mano para tomar una bolsa de naranja cercana. Su nombre era Daniel. Daniel se movía con calma, con cortesía, integrándose perfectamente en el flujo del supermercado. Estaba escribiendo un mensaje en su teléfono mientras equilibraba una canasta de compras cuando sucedió. La anciana giró bruscamente, notando la presencia de Daniel, y su expresión cambió de inmediato. No fue sutil. Sus ojos se entrecerraron y apretó los labios en una línea delgada. «Ustedes no pertenecen aquí», dijo en voz lo suficientemente alta como para que otros a su alrededor la escucharan. Daniel se quedó helado, sus dedos suspendidos sobre la pantalla del móvil. Cuando levantó la mirada, ella continuó, su tono era afilado y cortante, «¿Por qué no te regresas a África, de donde viniste?» El aire pareció volverse espeso. Algunos compradores cercanos se detuvieron en seco. Algunos intercambiaron miradas incómodas, mientras otros fingieron no haber oído nada. El ritmo habitual de la tienda se detuvo, reemplazado por un silencio incómodo que se extendió mucho más de lo normal. La primera reacción de Daniel fue de asombro. Frunció el ceño, y por un instante pareció que respondería al instante. Pero no lo hizo. En cambio, respiró lentamente, su rostro se volvió inescrutable, como si estuviera sopesando cada posible respuesta. La mujer, aún aferrada a su bolsa de manzanas, se mantuvo firme, sin mostrar el menor indicio de arrepentimiento. La tensión era tan palpable que cualquiera a su alrededor podía sentirla. Una joven madre rápidamente apartó a su hijo, mientras un hombre mayor, junto a la sección de papas, miraba nerviosamente a Daniel, esperando a ver qué haría. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra, preparando el escenario para lo que vendría después. Durante un instante, Daniel se quedó completamente inmóvil, su mano apretando con fuerza el asa de su canasta. El mundo alrededor pareció encogerse, cada sonido se volvió un eco distante, cada rostro se volvió hacia él. El peso de las palabras de la anciana flotaba en el aire como un hedor imposible de ignorar. Nadie podía escapar de ello. Y ella, testaruda, no retrocedía. Su postura era desafiante, como si esperara que nadie se atreviera a contradecirla. Ajustó su cardigan con un resoplido, levantando la barbilla en un gesto de provocación. Un joven empleado, que estaba acomodando plátanos a pocos metros, se quedó congelado, sin saber si debía intervenir o mantenerse al margen. Una cajera estiró el cuello para ver mejor. La multitud que empezaba a reunirse no se acercó más, pero tampoco se fue. Ahora eran testigos, les gustara o no. Daniel la miró fijamente, su rostro sereno, pero sus ojos llenos de pensamientos. Mil respuestas cruzaron por su mente. Podría gritar, podría marcharse indignado, podría perder el control, pero ninguna de esas opciones parecía la correcta. La tensión lo aplastaba como un peso enorme, pero en vez de quebrarse, permitió que su respiración fluyera. Cambió su canasta de mano y enderezó su postura, haciendo que su presencia se sintiera aún más imponente en medio de ese silencio. Su voz, cuando finalmente habló, fue calmada pero deliberada, cortando la atmósfera incómoda como una navaja. «Señora», comenzó, con un tono medido, ¿se da cuenta de lo que acaba de decir? Su pregunta no fue acusatoria, fue reflexiva, como si le diera una oportunidad para pensar en sus propias palabras. Pero ella no parecía interesada en reflexionar. «Dije lo que dije», espetó ella, su voz elevándose. «Este es mi país. Gente como tú no pertenece aquí». Eso fue el detonante.
Una joven cerca del pasillo de los panes dejó escapar un audible jadeo, y el murmullo entre la multitud creció. Pero Daniel se mantuvo firme. No alzó la voz. No se acercó más. En cambio, dejó que el silencio se estirara, permitiendo que sus palabras retumbaran en los oídos de todos. Muy bien, dijo finalmente, asintiendo despacio. Su calma era desconcertante, casi desarmante en su fuerza. Hablemos de eso, ya que usted lo sacó a relucir. El lugar contuvo la respiración, esperando su respuesta. La tormenta estaba por venir, pero no era el tipo de tormenta que esperaban. Daniel desplazó su peso, bajando cuidadosamente su canasta al suelo. Su calma era como la gravedad, atrayendo a todos los presentes, incluso a aquellos que fingían no estar escuchando. Fijó su mirada en la anciana, no con ira, sino con una determinación tranquila que la hizo estremecerse ligeramente. Usted dice que no pertenezco aquí, comenzó, su voz firme pero serena. Pero permítame contarle algo sobre de dónde vengo. Cada palabra pesaba, pronunciada como si hubiese sido elegida con sumo cuidado. Mi tatarabuelo nació en Mississippi, dijo, haciendo una pausa para dejar que sus palabras calaran. Fue un parcero, trabajaba tierras que no eran suyas, se partía la espalda con la esperanza de que sus hijos tuvieran una vida mejor. Su padre, añadió con un breve respiro, fue un esclavo, secuestrado. Golpeado. Vendido como propiedad. ¿Y para qué? Para ayudar a construir el mismo país en el que usted está parada ahora. Los labios de la mujer se tensaron aún más, pero no dijo nada. La multitud, sin embargo, estaba completamente hipnotizada. Un hombre cerca de la sección de lácteos, que había estado mirando su teléfono, lo bajó lentamente. Una pareja mayor susurraba entre ellos, pero no apartaba la mirada. Mi abuelo, continuó Daniel, su voz creciendo en fuerza. Luchó en la Segunda Guerra Mundial. Luchó por un país que lo envió al otro lado del océano a arriesgar su vida, solo para tratarlo como basura cuando regresó. No podía sentarse en los mismos mostradores. No podía beber de las mismas fuentes de agua. Pero se quedó. ¿Sabe por qué? Porque creía en la promesa de este país, incluso cuando el país no creía en él. Un silencio absoluto cayó sobre la tienda. Hasta el zumbido de los refrigeradores parecía apagarse, como si también contuvieran el aliento. ¿Y mis padres? Continuó Daniel, su tono suavizándose, pero sin perder ni una pizca de intensidad. Ellos también pelearon. No con armas o puños, sino trabajando todos los días, criándome para que creyera en la bondad, en el respeto, en el valor del esfuerzo. Mi madre es maestra. Ha dedicado toda su vida a enseñar, a formar niños, sin importar su color de piel. Mi padre, Daniel hizo una pausa, su voz cargada de un orgullo contenido, es mecánico. El tipo de hombre que se detendría a la orilla de la carretera para ayudarla. A usted. Si su auto se descompusiera. Dejó que esas palabras se asentaran, que cada una calara hondo, sus ojos aún fijos en ella. ¿Y usted me dice que no pertenezco aquí? ¿Qué debería volver a África? Daniel negó ligeramente con la cabeza, su voz ahora teñida de una tristeza profunda que estremeció incluso a los más duros presentes. Señora, yo soy tan parte de este país como usted. Quizá incluso más. Porque mi familia pagó el precio. Con sangre. Con sudor. Con lágrimas. El rostro de la anciana enrojeció de golpe. Sus manos temblaban mientras apretaba la bolsa de manzanas contra su pecho. Abrió la boca, como si quisiera responder, pero se detuvo. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Daniel dio un paso hacia atrás, su compostura intacta, imperturbable. Entonces, habló, no solo para ella, sino para todos los presentes. Pude haberme ido, dijo, su voz resonando en cada rincón del supermercado. Pero, ¿de qué habría servido eso? La ignorancia no mejora en silencio. Es responsabilidad de todos. De cada uno de nosotros, ser mejores que esto. Ser mejores que palabras como esas. El peso de sus palabras flotó en el aire, pero la historia aún no había terminado. La reacción de la multitud hablaría más fuerte que cualquier discurso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un instante eterno, nadie se movió. El rostro de la anciana era un mosaico de emociones, rabia, vergüenza y algo más profundo. Algo que parecía, casi, arrepentimiento. Miró alrededor, buscando desesperadamente una mirada de apoyo. Pero no encontró a nadie. Fue entonces que un hombre de mediana edad, con una gorra de béisbol, dio un paso al frente. Él tiene razón. Dijo, su voz quebrando el hechizo de la tienda.
tenemos que ser mejores que esto. Sus palabras fueron como encender una chispa. Una mujer mayor, cerca de los congeladores, asintió con fuerza. Mi padre luchó en esa misma guerra, susurró, su voz temblando. Y siempre decía que el único color que importaba era el rojo de la bandera. El murmullo creció. Una joven cajera, no mayor de 20 años, llamó desde su estación: nunca he visto a nadie manejar algo así con tanta dignidad. Gracias. La anciana, ahora visiblemente descompuesta, aferraba su carrito como si fuera su único refugio. No pidió disculpas. Pero el fuego en sus ojos se había apagado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un murmullo, casi suplicante: no quise decir. Pero se detuvo. Ni siquiera ella parecía creer sus propias palabras. Daniel se volvió hacia ella, su expresión más suave ahora, más humana. No se trata de lo que quiso decir, respondió con gentileza. Se trata de cómo se sintió. Las palabras importan. Y las acciones importan aún más. Desde el mostrador de fiambres, un hombre comenzó a aplaudir lentamente. El sonido, tímido al principio, fue creciendo. Primero uno, luego dos, luego todos. El aplauso llenó el lugar como un torrente incontenible. Aplaudían, no solo las palabras de Daniel, sino el valor de enfrentarse al odio con dignidad. Aplaudían a la esperanza de ser un poco mejores. La anciana miró una última vez a su alrededor. Su rostro, ahora pálido, mostraba una mezcla de derrota y resignación. Sin decir más, giró su carrito y se alejó hacia la salida, empujándolo lentamente, casi arrastrando los pies. Mientras se marchaba, varias personas se acercaron a Daniel. Una mujer le puso una mano en el hombro y le dijo: gracias, por decir lo que muchos necesitamos escuchar. Daniel sonrió levemente, recogió su canasta del suelo, y se enderezó. A veces, dijo Daniel, casi para sí mismo, no se trata de ganar o perder. Se trata de asegurarse de que la verdad sea escuchada. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, dejando tras de sí no una tensión incómoda, sino una sensación palpable de reflexión. Algunos se alejaban inspirados. Otros, pensativos. Pero en todos, de alguna manera sutil, algo había cambiado. El momento había pasado. Pero el impacto de las palabras de Daniel estaba lejos de terminar. Mientras los compradores volvían a sus rutinas, el ambiente del supermercado se sentía diferente. Más silencioso. Más consciente. Daniel terminó de hacer sus compras, caminando con pasos medidos, como quien carga no con peso, sino con la responsabilidad de algo mucho más grande. El momento no lo había quebrado. Lo había transformado. En la fila de la caja, la joven cajera que había hablado antes escaneaba sus productos, esbozando una sonrisa tímida. Lo que dijo allá atrás, titubeó, pero luego encontró el valor para continuar. Significó mucho. No todos se atreven a alzar la voz así, y mucho menos con tanta gracia. Daniel le sonrió con calidez, sus palabras tan suaves como firmes: a veces, la gracia es la única manera de abrir puertas. La ira, solo construye muros. Cuando salió del supermercado, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el estacionamiento de sombras largas y doradas. Al caminar hacia su auto, vio a la anciana sentada en el suyo, las manos aferradas al volante con una fuerza casi desesperada. Por un instante, pensó en acercarse. En decir algo más. Pero decidió no hacerlo. Algunas lecciones necesitan tiempo para asentarse. Y él ya había dicho todo lo que debía decir. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina junto a su padre, Daniel relató todo lo sucedido. Su padre, un hombre de pocas palabras, lo escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre el mantel gastado. Cuando Daniel terminó, su padre habló, su voz profunda y segura: hiciste lo correcto, hijo. No solo por ti, sino por todos los que te estaban mirando. Personas como ella. Quizá no cambie de la noche a la mañana. Pero plantaste una semilla. Y a veces, agregó, con una mirada que atravesaba generaciones, eso es todo lo que podemos hacer. Plantar la semilla y esperar que crezca. Daniel asintió, sintiendo el eco de esas palabras en su alma. Comprendió que aunque el encuentro había sido incómodo, había sido necesario. La ignorancia no desaparece si se la ignora. El silencio solo la deja pudrirse en la oscuridad. Al otro lado de la ciudad, la anciana se sentaba sola en su comedor, una bandeja de comida intacta frente a ella. Las palabras de Daniel se repetían una y otra vez en su mente, perforando poco a poco el blindaje de sus prejuicios. Pensó en sus propios nietos. En el mundo en el que estaban creciendo.
Y por primera vez, sintió algo nuevo, duda. En los días que siguieron, la historia de lo ocurrido en el supermercado se esparció por todo el vecindario. La gente hablaba del valor de Daniel, de su dignidad, de cómo había enfrentado el odio con la fuerza inquebrantable de la verdad. Lo que sucedió dejó de ser un simple incidente. Se convirtió en una lección viva. Un recordatorio de que las palabras importan. De que alzar la voz es a veces el primer paso hacia un mundo mejor. Daniel no buscó atención. No buscó aplausos. Pero sus acciones tocaron corazones en formas que ni él mismo imaginaba. Desconocidos se le acercaban para agradecerle, para compartir sus propias historias de resistencia y dolor. Su acto silencioso había encendido conversaciones que durante mucho tiempo habían sido evitadas. Incluso la anciana comenzó a cambiar. No fue de inmediato. Pero poco a poco, empezó a cuestionar las creencias que había dado por sentadas toda su vida. No sabía si volvería a ver a Daniel. Pero si algún día lo hacía, esperaba tener el valor de pedirle perdón. Momentos como este nos recuerdan el poder inmenso que tienen la bondad, la fuerza y la verdad frente a la ignorancia. Nos enseñan que levantarse no siempre significa gritar. A veces significa hablar con calma, con convicción, y dejar que la verdad haga el resto. A todos los que leen o escuchan esta historia, recuerden que sus palabras y acciones importan. Pueden herir o pueden sanar. Pueden dividir o pueden unir. La historia de Daniel nos recuerda que el verdadero coraje no siempre se encuentra en la confrontación ruidosa, sino en la serenidad de quien elige defender la verdad con dignidad. En un mundo donde el odio a menudo se disfraza de costumbre y la ignorancia se perpetúa en el silencio, Daniel eligió un camino más difícil, responder al veneno con firmeza, pero sin perder su humanidad. No solo defendió su dignidad, sino que también sembró una semilla en el corazón endurecido de quien lo agredió y en todos los que fueron testigos. Es fácil responder al odio con más odio. Es natural. Es inmediato. Pero lo que cambia realmente el mundo es la respuesta que no solo desafía la injusticia, sino que también inspira transformación. Daniel no buscaba venganza, buscaba comprensión. Y al hacerlo, mostró que la verdadera fuerza no está en aplastar al otro, sino en iluminar la oscuridad con la luz de la verdad. Su historia también nos recuerda que las palabras importan. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de levantar o de destruir, de sanar o de herir. Y que cada pequeña acción, una conversación incómoda, una defensa valiente, un acto de empatía, tiene el potencial de generar olas que se expanden más allá de lo que podemos ver. El cambio verdadero nunca es inmediato. La ignorancia no desaparece con una sola conversación. Pero cuando alguien como Daniel planta una semilla de verdad, incluso en el terreno más árido, da esperanza de que algún día florecerá. Esta historia nos invita a no callar ante la injusticia. A no rendirnos ante la indiferencia. A tener el valor de hablar con respeto, pero con firmeza. Y a recordar que, a veces, el acto más poderoso no es el que gana una discusión, sino el que transforma un corazón. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Juntos podemos difundir mensajes de esperanza, coraje y entendimiento para construir un mundo mejor. Nos vemos mañana con otra historia.